Alberto Cortés, yo soy profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y de Geografía. Soy politólogo de formación base y luego efectivamente hice una maestría en estudios del desarrollo y de debate sobre el desarrollo. Salté a un doctorado en geografía en el que trabajé migración y desarrollo en América Central. Desde una perspectiva, la investigación me fue llevando a trabajar la larga duración. Yo quería entender la dinámica migratoria entre Nicaragua y Costa Rica desde una perspectiva de largo plazo, de largo aliento, y en particular poniendo atención a la migración rural, que era la menos estudiada. Cuando yo hice la investigación de la migración urbana había mucha información, pero había poca información de la migración rural, y a partir de ahí pues me volví un estudioso de un tema que para mí es fascinante. Y como suele suceder, mi tema de investigación no era producto de la casualidad. Yo soy de origen nicaragüense, mi papá era nicaragüense, mi mamá era costarricense, y me tocó migrar, me trajeron, mi mamá me trajo pequeño, para acá en los 70s, cuando empezaba el ascenso de la lucha contra Somoza, de la lucha armada contra Somoza, y terminé viniendo acá como miles de nicaragüenses que vinieron en esa época en una migración parecida a la migración que se está viviendo hoy en día. Así que esta migración de ahora me ha removido mi historia, y también me ha hecho desempolvar mi tesis doctoral, que la voy a publicar en estos días como libro, poniendo un epígrafe, un epílogo al final explicando qué ha pasado desde el 2004 al 2019, porque han pasado muchas cosas en Centroamérica en el tema migratorio en estos años. Bueno, me interesaba empezar contándoles desde dónde hablo, desde dónde he estudiado el tema migratorio. Y a mí me interesa discutir con ustedes la migración desde un proceso más amplio, la migración centroamericana, desde una perspectiva más amplia, tratando de insertarla en un proceso de transformación que está sucediendo a escala global. Tiene, digamos, en esta nueva dinámica global, tiene 30 años, un poco más de 30 años, empezó a finales de los 70, adquirió una forma clara después en los 80s, y desde entonces ha sido la orientación del desarrollo económico y del desarrollo social a escala global, y eso ha tenido un impacto en la región centroamericana. Pero siempre me gusta empezar recordando esto. Entonces, seguramente ustedes han visto ese mapillo del planeta, ¿verdad? Y ese es a partir del ADN, del estudio de la evolución del ADN. Y me gusta porque nos hace recordar que la especie a la que pertenecemos, el Homo sapiens, ha sido un migrante, una especie migrante, y no ha hecho otra cosa en su existencia que moverse del lugar y colonizar nuevos territorios, nuevos espacios. Siempre el que llega primero cree que tiene el derecho sobre el territorio al que llega, y también se siente con derecho de decirle que no al que viene después. Ese es un patrón nuestro. Somos una especie bastante particular. Ahora estoy muy influenciado por este libro Sapiens, no sé si lo conocen, pero es una buena interpretación del viaje de la especie Homo sapiens y el carácter depredador que tenemos. O sea, después de leer eso yo quedé bastante desmoralizado sobre lo que somos, y a donde llegamos somos
somos tierra arrasada, hacemos tierra arrasada, o sea. Entonces sí me interesa recordar eso. Somos una especie que se mueve constantemente. Algunos de los textos clásicos como el de Castles y otros autores recuerdan que en sus estudios que posiblemente el estado más común nuestro no sea la estabilidad, aunque soñamos con la estabilidad, ¿verdad? Y nos da miedo el cambio, etc. Pero en la vida, analizando la trayectoria de nuestras sociedades y de nosotros, nos encontramos que la mayor parte de la gente no vive en el lugar de origen, en el lugar donde nació. O sea, le damos mucha importancia a la migración internacional, pero si pensamos la migración más allá de lo internacional y pensamos cómo nos comportamos en términos en relación al lugar de nacimiento y al lugar de origen, nos daremos cuenta que la gran mayoría ha tenido algún patrón migratorio, algún desplazamiento a lo largo de su vida. Por supuesto que hay gente que nació, vivió y murió en el mismo lugar. Pienso en estos vecindarios de la Ciudad de México, al estilo del Chavo del Ocho, donde hay gente que efectivamente, y aquí también, con seguridad, pero el movimiento es un rasgo central de la sociedad humana. Sapiens. Y bueno, ahora hago el esfuerzo de llamarnos sapiens porque en ese libro yo no lo tenía muy claro, que los humanos en realidad dentro de la categoría humana habían varias familias humanas y que los sapiens se volaron a todas, cromañones, neandertales, otras especies que habían en islas aisladas, etc. Y nos apropiamos de la categoría humana y por eso nos referimos a nosotros mismos como humanos, pero en realidad la categoría humana es más amplia que la nuestra. Entonces, el autor de ese libro es Noah. No. ¿Ah, sí? Sí. Lo acabo de terminar. Sí, bueno, lo acabo de terminar. Tengo 3 de él. Sí, pero el primero es Sapiens. Realmente se lo recomiendo ese libro porque desmitifica la historia heroica de los humanos conquistando dominando la naturaleza, estableciendo patrones de producción sedentarios y cosas que, digamos, la historiografía casi que la antropología más bien ha mitificado a veces, ¿verdad? En realidad este tipo la problematiza de una forma muy interesante, entre otras cosas. O sea, es un libro muy provocador. Entonces, siguiendo con ese hilo conductor de nosotros como una especie que ha ido poblando la Tierra, desarrollando formas de territorialidad muy claras, somos seres territoriales. También es cierto que la humanidad, por ese desplazamiento, ha sido diáspora y ha sido mezcla. Si algo demuestran estos estudios es el proceso de hibridación que hemos tenido los humanos a lo largo de nuestra historia. Y además que quedan, bueno, según Peter Taylor en su libro de Geografía Política, en realidad solo queda un estado, un país donde podríamos hablar de una nación pura, que es Finlandia, que es un país muy pequeñito, digamos. Finlandia no, perdón, Islandia, la isla, sí. Bueno, esto ya lo mencioné. El movimiento, en términos de la larga duración, el movimiento y no la estabilidad ha sido la constante en la historia humana y desde mi punto de vista, efectivamente todos deberíamos ser iguales, no, todos somos iguales, pero en la práctica no es eso lo que sucede y es un poco lo que vamos a ir discutiendo. Y perdón, yo no sé, yo pensaría que si quieren ir interviniendo, se sientan con libertad para hacerlo. ¿Cuánto tiempo tendríamos para la clase? Nosotros teóricamente nos vamos a las 8. A las 8 entonces terminamos, pero entonces si sienten, si quieren intervenir,
yo diría que lo vayamos haciendo conforme voy avanzando y no esperar hasta el final, digamos. Bueno, ¿desde dónde abordar la globalización? El fenómeno de la globalización. Este fenómeno ha producido mucha literatura. Yo voy a cito aquí algunos autores, pero en realidad son muchos más. Algunos son muy reconocidos, digamos, los que ven la globalización como un proyecto ideológico y por lo tanto como un proyecto que debe ser hegemónico y que es hegemónico además, o sea, que es orientador de la política global y de la economía global. Uno podría mencionar a autores como Omae, que en algún momento en los 90 planteó que la globalización iba a terminar por eliminar las fronteras fundamentalmente. Hubo un momento en que prácticamente en medio de la euforia liberal o neoliberal se planteó prácticamente que avanzábamos hacia la desaparición del Estado tal y como lo habíamos conocido. Fukuyama, yo no sé si ustedes se acuerdan de Fukuyama, que en algún momento lanzó la tesis de fin de la historia con el derrumbe del bloque socialista soviético, y básicamente ahí mismo, en un tono bastante eufórico, anunció el triunfo del capitalismo, fundamentalmente. Estamos pensando en inicios de los 90s. Más escéptico, bueno, Fukuyama ya revisó no sostiene su tesis, ya sabe que la historia no se acabó y que han aparecido nuevas contradicciones y conflictos. Entonces él en otros libros que ha producido posteriormente, él ha reconocido que no era la tesis correcta. También está Samuel Huntington, que es un muy importante intelectual norteamericano, ya murió, y él lo que anunció fue el choque de civilizaciones. Me parece que él fue bastante más premonitorio y asertivo sobre lo que él empezó a intuir que iba a ser el conflicto global del futuro, que es, por lo menos que fue por un buen tiempo, el conflicto entre Occidente y el mundo islámico, básicamente. Los otros amenazantes de Occidente, y hay quienes piensan la globalización no como un proyecto ideológico, sino como un proceso histórico que es resultado de una sucesión acumulativa de transformaciones hasta llegar a una dinámica, digamos, global, en la que el rasgo central ya no es el funcionamiento de una economía, para hablarlo en esa dimensión, que funciona a escala del Estado-Nación, es decir, un proceso de producción donde la industria se localiza prácticamente en su totalidad dentro de un Estado, sino que empieza a funcionar como un proceso de carácter transnacional. Y para poner un ejemplo, y por lo tanto pasamos del modelo que se conoció como el modelo fordista, originado en el concepto de la industria automovilística, ¿verdad? El esquema de producción industrial de Ford, de los vehículos, que básicamente se caracterizaba por desarrollar toda la actividad industrial en un mismo país, a uno en el que lo que tenemos es un proceso de acumulación flexible, es como se le ha llamado. Y el ejemplo de eso es la diferencia entre, por ejemplo, la forma en que antes Centroamérica, para poner el caso concreto de nuestra región, desarrollaba su industrialización, y básicamente lo que nosotros hacíamos era tener representaciones de empresas extranjeras que tenían sucursales o representaciones que desarrollaban la actividad acá, y que generalmente tenía como consecuencia que había un desfase tecnológico entre la misma industria en el centro que en la periferia. Para decirlo de alguna manera, si en América Latina se ensamblaban Volkswagen o
vehículos o refrigeradoras o televisiones. Siempre había una brecha temporal y tecnológica entre la producción de esa misma industria en el centro y la periferia. En la lógica actual, cualquier producto de estos complejos son producidos en gran cantidad de países. Entonces ya la actividad industrial o la actividad tecnológica o la actividad de servicios no se desarrolla en un solo país, sino que se localiza en muchos países, dependiendo de la competitividad de los países donde se localiza la respectiva parte, porque eso significa, por lo tanto, una especie de localización de los distintos componentes que tiene un proceso de producción. La parte de materia prima se localiza en un país donde las condiciones son ventajosas para la empresa, la parte de procesamiento en otro país o en otros países, donde, por ejemplo, recuerdo cuando Intel estaba acá produciendo piezas para computadora, esa piecita era parte de una cadena de ensamblaje, de producción y ensamblaje, que integraba 30 países. Cuando se fue acá, esa industria, con esa parte particular de la industria de Intel, el cuento que nos vendieron fue que la electricidad era muy cara, pero en realidad, si uno se ponía a seguir de cerca el debate más especializado, en realidad Intel estaba haciendo una reestructuración global, moviendo parte de su producción a Asia, en particular a Vietnam, porque obviamente todas estas industrias están apuntando a los mercados asiáticos, China, Vietnam, India, y el costo de transportar esto logísticamente era muy alto. Entonces, por eso se fueron de acá. En todo caso, lo que quiero señalar es que este es un proceso de alcance global, y estos autores como Francine Kramer, Milton Santos, David Harvey, Charles Dickens, Sassen y Robinson. Saskia Sassen tiene un trabajo muy interesante, por ejemplo, relacionado ya con migración, donde ella analiza el papel de las ciudades globales como nuevos estructuradores de esta nueva dinámica global. Y dentro de esa dinámica ella señala que estas ciudades globales, como son New York o Londres o Tokio o París o Frankfurt en Alemania, que se especializa en la parte financiera, resulta que las ciudades globales funcionan como nodos que concentran, digamos, las actividades más especializadas, mejor pagadas, más complejas de todas las cadenas de producción de productos que son producidos a escala global. Y también son atractores de migración, son imanes de migración calificada y no calificada. De hecho, otro autor que no está ahí, pero que obviamente uno está obligado a leerlo si quiere entender la globalización, es el catalán de la Sociedad de la Información. Bueno, Castells, Manuel Castells, y 53 de golpeas dura la memoria. Castells da un dato muy interesante, que es que la mitad de los doctores que viven en Estados Unidos y trabajan en Estados Unidos no son niños. Eso como un indicador de lo que es la lógica de funcionamiento de estas ciudades globales dentro de ese entramado global que se ha estructurado. O sea, lo tecnológico es fundamental para mantener una posición de liderazgo a escala global de cualquier potencia. Ergo, traer la mejor gente
del planeta para que pueda mantenerse en la competitividad de la economía de esa potencia es el plata. Eso también ayuda a explicar un poco lo que se está jugando ahorita entre China y Estados Unidos por el conflicto de Huawei, digamos, tiene que ver con esto. Huawei, China ya se le fue arriba en el desarrollo de la logística para la expansión de la tecnología 5G, que va a cambiar la forma en que funcionamos nosotros con la tecnología. Pero también, como dice Saskia Sassen, puso una imagen muy fuerte que es, atraen a los más calificados, pero también atraen a los menos calificados, que son los que construyen los edificios donde trabajan los más calificados, los que producen los alimentos que permiten que los más calificados puedan sobrevivir biológicamente y reproducirse biológicamente, y le cuidan a los chiquitos y le garantizan la salud. Y esa es parte de la paradoja de la globalización actual. La globalización ha potenciado la migración como nunca. La regular, porque hay migrantes VIP, y la irregular. Porque al final del día, levantar un muro no va a parar la migración, pero sí va a aumentar la migración indocumentada. Y ese es un buen negocio, sobre todo para actividades que requieren fuerza de trabajo no calificada, mal pagada, y que tienen que competir con la producción de esos mismos productos en países que tienen salarios mucho más bajos. Vamos a trabajar la metáfora. Milton Santos tiene un libro. Milton Santos era el geógrafo humano más importante de Brasil. Tiene un documental, de hecho, de 1 hora y 15 minutos, que se llama De la misma manera, que se lo recomiendo porque es muy útil para discutir yo lo uso con mis estudiantes para discutir un poco qué es la globalización y las contradicciones de la globalización, y se lo recomiendo para que le echen una ojeada. A lo mejor les puede ser de utilidad para sus clases. Milton Santos, en su libro, dice que hay al menos 3 mundos, dependiendo de cómo uno imagina lo que es la globalización. Y entonces él habla de la globalización como fábula, la globalización imaginaria, la que idealiza, digamos, el proceso de globalización, la globalización como perversidad, que es la que es, ¿verdad? Y luego, a pesar de su lectura sobre la globalización como perversidad, también él cierra con un mensaje en el que habla de la otra globalización que es posible, que sería una globalización construida desde la solidaridad. Y ahí él nos advierte: la globalización imaginada, la globalización como fábula, repite expresiones que refuerzan esa idea de una globalización que solo trae beneficios para todos y todas. Y entonces habla de la aldea global. Somos una aldea global. Gracias a la revolución tecnológica, gracias a la conectividad, gracias a los flujos que tenemos de todo tipo, cualquier persona puede estar conectada y entender lo que pasa en el mundo y ser parte de esta aldea. Y él, la primera pregunta que nos lanza es: ¿de verdad somos una aldea global? ¿De verdad estamos todos conectados de la misma manera? ¿O será que hay partes del planeta enteras, cientos de millones de personas que no saben lo que es internet y que nunca se han conectado? Y además de eso, se pregunta qué clase de aldea somos cuando vemos las brechas de desigualdad que hay entre regiones y entre grupos humanos, entre estados. Y dice: de verdad somos una aldea global y todos nos damos cuenta de lo que pasa en todo lado. ¿Qué es lo que se informa?
¿Qué es lo que consumimos nosotros como información? ¿Quién informa? ¿Quién produce la información? Que a un patito se le quebró la pata en una ciudad de Estados Unidos, cuando aquí tenés una emergencia y no hay una situación crítica o miles de eventos que suceden y sobre los que no hay noticias. O sea, ciertamente hay un manejo de la información que responde a una agenda interesada. Y eso es algo que esa fantasía de la aldea global nos oculta. En esa misma lógica, en algún momento se habló también en los 90 de la compresión espacio-temporal. Y ahí la pregunta que se hace Milton Santos es: ¿de verdad el mundo está al alcance de todos por igual? ¿Será que todos tenemos la misma posibilidad de viajar? ¿Quién puede viajar? Subirse al avión ya es de por sí ser parte de una casta privilegiada. Ahora, si te pones el arma fino, hasta dentro del mismo avión está claro quién es quién, ¿verdad? Quién va en primera, quién va en business, quién va con la canalla, con su... Si vas para Los Ángeles con tu... en uno de los 15 vuelos diarios de San Salvador a Los Ángeles, vas ahí lleno de olorcito a pollo campero, ¿verdad? Pero esos son privilegiados y en parte posiblemente pueden viajar porque tienen a alguien, tienen a uno de esos 2 millones de salvadoreños que están viviendo en Estados Unidos y trabajando, y les permite con sus ahorros y su esfuerzo poder llevar a su familia de tanto en tanto a Estados Unidos. Un día de estos estaba en el banco y estaba un muchacho, estaba hablándole a otra muchacha, a otra señora de que él había ido varios años a Estados Unidos, y dice, pero la gente tiene una noción, creen que nosotros vamos nada más como costarricenses dice, si sos mecánico tal vez tenés más opción, dice, lo demás lo que esperan es que seas mano de obra, digamos, barata. Dice, y decía él como hombre, me llamó mucho la atención porque decía, y si invitas a una gringa, lo que ellos esperan es que gastes unos $500 en una cita, dice, cuando lo que estás ganando es 4,000, ¿verdad? Y te vas a gastar casi una cuarta parte en ella, ¿verdad? Entonces, que los hombres son tontos creyendo, ¿verdad?, que la gringa los va a buscar por otra casa más que por una cita de ese tipo. Entonces me llamó mucho la atención. Sí. Entonces él dice, yo no me metí en esa idea, en esa lógica, y entonces fue que traje alguna platilla y todo, pero si te metes en la lógica de gastas todo el dinero y nada traes. Dice, eso es la idea, ¿verdad? En cambio a veces nosotros soñamos con el sueño americano, ¿verdad? Y que la gente ya va solo a hacer plata y todo eso. Y la realidad es que no, la mayoría del tiempo no es así, decía él, la mayoría del tiempo eso no sucede. Sí, sin embargo los estudios demuestran que, digamos, ahí el mercado es el que determina a dónde te insertas y tu calificación. Y la migración tica es en general más calificada que el resto de la región centroamericana y mexicana. Y eso significa, vos ves el destino, ¿a dónde van los ticos? ¿Dónde queda la pequeña San José? Okay. Es inserción urbana, ¿verdad? En general. ¿A dónde van buena parte de los salvadoreños y de los hondureños? La migración nicaragüense a Estados Unidos es distinta, porque esa migración se parece a la cubana porque emigró en los 80s, contrato preferencial por razones ideológicas. En realidad, Reagan dio un trato preferencial a quienes migraran de Nicaragua hacia Estados Unidos para evidenciar el desastre de la revolución sandinista, muy parecido al esquema y además buena parte del somocismo se había ido a Miami, a exiliarse a Miami, ¿verdad? Cuando perdieron la guerra. ¿Ah? No, estaba pensando algo así como que si los salvadoreños quisieran irse a Estados Unidos, perfectamente podrían hacerlo poniendo un gobierno socialista y nada más
te va. Ya lo tuvieron y no. No, El gobierno socialista la pensó muy bien antes de ponerse a cambiar la relación con Estados Unidos, porque tiene 2 millones de migrantes en El Salvador cuyas remesas representan más del 20% del PIB, parte de la dinámica transnacional, ¿verdad? O sea, con la migración, imagínense, con la migración que tenemos ahora, esta reloj me hace siempre lo mismo, yo no sé cómo apagarlo. Mientras me entiendan ustedes, todo bien. Me perdí, estaba con lo de la migración a Estados Unidos del Salvador. Las remesas. Las remesas son un componente fundamental para la mayoría de los países centroamericanos. Pero estoy diciendo que dependiendo del año puede llegar a ser hasta un 20% del PIB, del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, cuando tenés esa realidad, no solo no cambiaron la política, sino que terminaron haciendo política en Estados Unidos, llamando a votar a los migrantes. O sea, parte de la rutina electoral salvadoreña es ir a hacer campaña a Estados Unidos para que voten los migrantes. Y tenemos un nivel de conectividad, ya me acuerdo por dónde iba, 15 vuelos, son 15 o 20 vuelos diarios de El Salvador a Estados Unidos. Imagínense, o sea, el nivel de conectividad que tienen, y además porque la migración hoy, debido a los cambios tecnológicos, en la práctica significa que la gente no pierde vínculo con su comunidad de origen, no solo con su país, con su comunidad, con su familia y con su comunidad de origen. O sea, ¿qué no puedes hacer ahora conectado por internet? O sea, es una relación mucho más cercana que cuando en el siglo XIX alguien se tenía que subir las películas que vemos de la mamá que manda a su bebé, a su niño, a que vaya a Estados Unidos y bueno, de ahí de los italianos, los irlandeses, ¿verdad? Que salían y era one way ticket, como dicen, un tiro de un solo Una sola vía. lado, de una sola vía, y posiblemente nunca más volvieras a ver a tu familia de origen, ni a saber de tu familia de origen. Obviamente esa no es la realidad de hoy. Y seguimos, tenemos una ciudadanía cosmopolita. ¿Quién tiene ciudadanía plena hoy? Yo lo veo acá, o sea, con la migración, y en particular con la nicaragüense, que es la que genera más rechazo, porque es la que tiene mayor presencia. Y hay derechos fundamentales que el Estado lesiona de la población migrante. Pienso en 2 básicos: acceso a la educación para niños y niñas, o sea, eso es mandato internacional. Todo niño o niña debería tener acceso a la educación, punto. No importa si el papá o la mamá no están en condición regular, todo niño y niña debería tener derecho a acceder a la educación fundamental. Y la caja. Mientras no cambiemos el modelo, al final del día el modelo nuestro es solidario. Nosotros cotizamos sabiendo que la caja podría, además en su pilar está el financiamiento solidario, debe permitir que nadie se muera por no poder pagar. Ese es el principio fundamental. Eso no funciona. O sea, denuncia. Y además, reforzado por el mito, esa suerte de xenofobia institucionalizada es reforzada por el mito de que los migrantes están acabando con los servicios públicos, ¿verdad? Como si los migrantes fueran turistas que están encerrados en su habitación y no hacen nada, excepto salir a la caja o a la escuela o al colegio a consumir lo que ahí se haya. Vienen a trabajar, son trabajadores y pagan impuestos. Si estuvieran regularizados pagarían más impuestos y podrían cotizar a la caja. Pero aún así ya hay estudios, datos duros que te demuestran que, por ejemplo, un día esto salió que 9 de cada 10 consultas son hechas por tipos, ¿verdad? Lo que pasa es que somos racistas y entonces si vemos gente
que consideramos no nacional, ya pueden imaginarse los fenotipos, asumimos que son no nacionales. Podría ser guanacasteco, o guanacasteca, o limonense, o indígena, pero no, asumimos que es extranjero, ¿verdad? Al final del día es más fácil, y voy a decir algo más, no es un atributo solo negativo solo de nosotros. Todos los países que tienen migración, más bien en otros países incluso estamos viendo la escalada xenofóbica y política que se está dando en toda Europa, en Estados Unidos con Mr. Trump, con Bolsonaro en Brasil, etcétera, etcétera. Entonces no es una época muy halagüeña para migrar en condiciones de vulnerabilidad y forzada, ¿no? Se acabaron las fronteras en esa aldea global. Bueno, la pregunta es ¿para quién? Sí, hay gente a la que la frontera no le significa nada, eso es cierto, pero es una minoría. O los productos y los flujos financieros, los flujos de productos, sí tienen una movilidad muy importante. Murió el Estado, obviamente el Estado no murió, y la pregunta que habría que hacerse es ¿qué parte del Estado se ha debilitado? ¿A qué se le está dando prioridad hoy? ¿Y a qué parte del accionar del Estado, de la capacidad de intervención del Estado, se le está dando importancia? En muchos casos a la coerción, a la capacidad, a la parte despótica del Estado, y un debilitamiento de la capacidad infraestructural, de los servicios sociales, etcétera, etcétera. Ahora la globalización como perversidad. Él hace un rápido recuento, Milton Santos, y señala por qué él sostiene que la globalización es una fábrica de perversidades. Desempleo abierto se vuelve creciente, se vuelve una constante. Lo estamos viviendo acá. No, y esto no es un fenómeno aislado. Se crean bolsones de desempleo, en gran medida no ha terminado de llegar la transformación tecnológica que viene, pero viene el reemplazo de fuerza de trabajo humana por máquinas. O sea, eso ya uno lo ve en las revistas especializadas, es un debate que ya está colocado, cómo enfrentar el impacto de eso, pero lo cierto es que tenemos una transformación tecnológica que desplaza fuerza de trabajo que cuesta cada vez más calificar. Y lo estamos viviendo acá. ¿Okay? Buena parte del desempleo nuestro tiene que ver con gente con poca calificación. O gente joven, digamos, tenemos un desajuste entre oferta y demanda. La oferta laboral y la demanda. Y también tenemos poca capacidad estatal de incentivar actividades que puedan capturar esa fuerza de trabajo, aprovecharla, emplearla y digamos que hemos dejado que sea la dinámica del mercado exclusivamente la que defina quién puede entrar y quién no al mercado laboral. Si la dinámica de formación de nuestros trabajadores y trabajadoras no se amolda, pues sanados ellos, ¿no? Básicamente una parte importante de esa inserción se resuelve por la vía privada. Se ha deteriorado la educación pública, se ha precarizado, y en cambio quien logra acceder, no siempre a todos los colegios privados, pero entran con ventaja por el idioma y por otras. Digo, yo no mitifico los colegios privados, yo sé que hay colegios de colegios y también sé que hay colegios públicos de colegios públicos, pero ha habido un deterioro, digamos, y al Estado hay que juzgarlo por lo que hace y por lo que no hace. Eso es política también. Lo que no hace es una decisión política. Ha habido una precarización de la calidad del empleo, el aumento del empleo informal, y ahora hay toda una reflexión muy interesante también sobre el tema del autoempleo, que al final del día hay autores que hay un japonés que viene haciendo una reflexión que ahorita no me acuerdo del nombre, pero básicamente le llamamos autoempleo cuando en realidad es autoexplotación, porque no ponemos límite, y le llamamos eufemísticamente
economía no es cooperativa, es colaborativa. Uber. ¿Ok? Uber que genera empleo. Ustedes han hablado con la gente de Uber sobre las jornadas de trabajo que tienen que tener para poder pagar, porque en general son carros que no son propios, muchos de ellos, una gran parte. Lo que tienen que trabajar para poder salir talladitos. Son jornadas de más de 12 horas diarias. Para no hablar de Uber Eats y ver a esos pobres muchachos en la bicicleta con la lluvia, ¿verdad? Jugándose como se juega en la vida, teniendo que sobrevivir a los conductores nuestros, me incluyo yo, que no tenemos ni la menor paciencia. O sea, que es esa barbaridad que hicieron un carril a las bicicletas, qué desperdicio, ¿no? Vía preferencial a los buses, para qué, etc. La pobreza aumenta. Bueno, esto lo escribió hace como 10 años o 15 años, ¿verdad? Así que no se está refiriendo a lo que estamos pasando nosotros. La pobreza aumenta específicamente, pero la tendencia sí la captura, ¿no? La pobreza aumenta y la clase media pierde calidad de vida. También pierde capacidad adquisitiva. Si no estamos, vean la perversidad nuestra que en nuestro país, que el debate nos ha colocado a los empleados públicos como los más ricos del país, según la encuesta de hogares, que no es para medir riquezas sino ingresos. Y entonces agarran el 20% que tiene ingresos más altos y a partir de ahí definen que son los más ricos. Y el 20%, el ingreso mínimo más bajo de ese quintil es un poco más de 2 millones de colones por unidad familiar. Y esos son los más ricos. No es que no haya gente que tenga salarios altos en el sector público, pero el salario promedio en el sector público ni de cerca es un salario de privilegio. O sea, la UCR, que es a la que han agarrado para darle palo, el salario promedio es cercano a 1.200.000 colones. Todos tenemos títulos acá, ¿verdad? Y salarios de más de 5 millones son menos de 30 personas. Y la mitología urbana lo que ha hecho creer es que todos ganamos más de 5 millones de colones dentro de la U. O sea, eso está colocado. Entonces, ya miran a alguien de la UCR, ¿verdad? O te quieren asaltar o te quieren garrotear por privilegiado y abusivo y tal. El salario promedio tiende a bajar y la riqueza se concentra como nunca antes en la historia humana, porque además son más ricas las sociedades de hoy. El hambre y el desamparo se generalizan en todos los continentes, incluida la fortaleza europea, incluida los Estados Unidos, porque la migración, sobre todo la indocumentada, ha generado bolsones de pobreza. Los nuevos pobres en el primer mundo son los migrantes, es la población migrante, y eso ha generado el surgimiento de pobreza, también el surgimiento de problemas sociales que no tenían, y la reacción pues no se ha hecho esperar con el ascenso del populismo xenofóbico, ¿verdad? En toda Europa. Ese es un fenómeno que se ha dado en toda Europa. Nuevas enfermedades aparecen, algunas no tan recientes, las gripes asesinas, ¿verdad? Reaparecen también viejas enfermedades como el cólera en distintas partes. La xenofobia y el racismo se empoderan, caminan a sus anchas por los estados en el centro y la periferia. Definitivamente la llegada de Trump catalizó esto a escala global, porque Trump lo que ha hecho es empoderar a todo un grupo, a todo un sector que existe a escala en todos los estados, que durante mucho tiempo había estado contenido. Eran políticamente incorrectos. Y lo que hizo este señor fue envalentonar a todos estos sectores a escala global. Obviamente también estamos viviendo la reacción a eso. La organización de la población migrante que se moviliza a votar, de las minorías que se movilizan a votar, y sobre todo la movilización de las mujeres con campañas como la de Me Too,
etcétera, que ya es un fenómeno global y que en buena medida es una reacción al exceso patriarcal evidente y burdo que representa Donald Trump, pero que no está solo. En realidad, trompitos han salido. Bolsonaro es una caricatura de Donald Trump, ¿verdad? Las redes virtuales, bueno, el dogmatismo y el fundamentalismo de diversos signos ganan espacio e incluso se vuelven dominantes de todo tipo. Las redes virtuales nos conectan y nos intoxican de fake news, y los sectores ricos se amurallan. Cuando viene gente de afuera de acá, y no solo los ricos, a la gente le impresiona ver cómo nosotros, sobre todo en la gama, amurallamos, la llenamos de púas, alambres de púas y navaja, etc. O sea, a la gente que viene de afuera, que no tiene, digamos, que viven en ciudades que no tienen esa realidad, les impresiona mucho ver, pero ese es un fenómeno que yo creo que toca a la clase media acá, pero en otros lados lo que vemos son las famosas jaulas de oro, estos guetos de los sectores más ricos que se aíslan totalmente del resto de la sociedad en la que viven, ¿verdad? No es que no existiera antes, pero ahora es más evidente, más fuerte el contraste. La mortalidad infantil no baja, la educación de calidad con cobertura universal no se alcanza. En términos generales reina el cinismo y la corrupción, y ahí él dice, por todas estas razones, esto es una perversidad sistémica. Y ahí vale la pena usar la famosa imagen de la copa de champán del PNUD. Esa es la distribución del ingreso por quintiles. El 1%, el 20% más pobre captura un 1.9% de la riqueza global, mientras que el 20% más rico captura el 82.7%, y eso tiene color de piel y tiene una ubicación geográfica muy específica. Esto es del 2005, pero obviamente la forma de la copa no se ha modificado sustantivamente. Y aquí empiezo a avanzar, digamos, también en el tema de la migración. Y lo primero que yo señalaría es que la migración tiene una fortaleza cuando uno analiza procesos de cambio, procesos de desarrollo, y es que la migración es un síntoma para mí. Es un síntoma del tipo de sociedad que la produce y del tipo de desarrollo que tiene la sociedad que la produce. Y por eso considero que la migración permite analizar el fenómeno de la globalización. Es una de sus facetas. La movilidad económica o de la fuerza de trabajo, ya mencioné el ejemplo que nos pone esas que se hacen con las ciudades globales, pero también, como yo discuto en la tesis doctoral, Costa Rica ¿es receptora de migración o es atractora de migración? Porque no es lo mismo. ¿Es pasiva o es activa? La revisión, digamos, de las dinámicas migratorias, de los flujos migratorios, me permitió formular, digamos, la tesis de que Costa Rica siempre, desde la larga duración, no siempre, pero como tendencia, ha requerido más fuerza de trabajo que la que su fuerza de trabajo local le da. ¿Qué actividad importante se desarrolló? Se desarrolló por la migración. Piensa en el siglo XIX, en el siglo XX. De la manera. ¿Qué construyeron los migrantes? Antes de la bananera. El ferrocarril. ¿Quién construyó el ferrocarril? ¿Quién desarrolló el enclave? Chinos, micas, colombianos, después panameños, jamaiquinos, trinitarios,
¿Por qué Limón se conecta no con Cuba y con República Dominicana, sino con Jamaica y con Trinidad? Y un vínculo muy fuerte. Es originaria del Caribe Tico, era una forma de bailar popular, prohibida. Y la migración se lo llevó allá y allá se desarrolló el reggae, para que vean el nivel de vínculo entre entonces toda la transformación agrícola del país de los 90 para acá fue posible por la migración nicaragüense. Esa migración vino, sí, pero también había una red de empresarios, productores y también de coyotes que ayudaron a hacer de eso un flujo sistemático y estructurado. Pero, digamos, en ese caso, digamos, pensando en el enclave y todo esto, digamos, no fue una política de Estado, sino que fue la empresa. No fue una política de Estado. ¿Vos crees que vinieron aquí sin autorización del Estado? Pues que, bueno, hasta donde lo tengo entendido, el enclave, digamos, era como una nación dentro de Costa Rica, obviamente que tenía el visto bueno del país porque por eso estuvieron acá. Pero digamos que, digamos, hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Lo que es la construcción del ferrocarril, empezó Costa Rica, no pudo, y lo agarró Minor Kid, y lo terminó. Luego se aprovechó, ¿verdad?, por los contratos y estableció el enclave. Se trajo mano de obra, que también hasta donde sé, sí habían ticos, pero digamos, por las condiciones laborales, no quisieron trabajar ahí. Y a ellos les queda más fácil regresarse que los migrantes que venían para acá, ¿verdad? Entonces digamos que sí, obviamente hay una participación del Estado, pero no es como que el Estado fue el principal gestor de atraer la población migrante. Y lo otro, en la parte de agrícola reciente, no sé si es así, pero como que el costarricense a partir de un momento dado no quiso trabajar más en eso. Correcto. Porque se creía no sé qué, ¿verdad? Correcto. No. Pero no sé si, y eso incentivó a traer mano de obra también Correcto. extranjera, que además los empresarios se abusan de eso porque no les pagan lo que tienen que pagarle. Totalmente. Tal vez el único matiz que yo te diría es, digamos, el gobierno de Costa Rica podría haber dicho, no, el enclave bananero lo van a desarrollar trabajadores ticos a los que les vamos a dar tierra para que colonicen el Caribe, como lo han hecho en otras partes, porque aquí ha habido colonización espontánea y colonización dirigida de frontera agrícola, ¿verdad? Entonces, el Estado costarricense decide que esa actividad se le permita a ese empresario y a ese grupo a esa empresa concreta. Aquí nació el estándar, así de simple. Esa actividad que después se volvió una mega actividad surgió aquí y en Honduras. También hubo en Nicaragua y en Guatemala en algún momento, pero el más persistente y el que más duradera, la actividad más duradera con el banano se desarrolló acá. Y tan fue así que también estableció una forma de prohibición racial que no fue legal, porque nunca hubo una ley, o no se ha encontrado una ley que diga se le prohíbe a los afrodescendientes pasar de Turrialba, pero el que no tuviera documentos y pasara, se le repatriaba. ¿Okay? Es que si había escuchado yo, digamos, en ese caso, digamos, en el caso del enclave, que obviamente por la política de Estados Unidos, si Costa Rica o cualquier gobierno de América Latina intervenía en sus intereses económicos en ciertos países, obviamente le caía. Entonces obviamente las naciones, nosotros, agachábamos cabeza y permitíamos que ellos hicieran lo que quisieran. Y así fue el enclave, digamos, donde tenían yo entendido, el enclave hizo aquí lo que le dio la regalada gana, porque el Estado no le puso límites por el miedo, hasta que se le puso un impuesto, creo que con Figueres. Y la otra parte que de lo de Turrialba, me había escuchado, no sé de quién, de la escuela de historia creo, que sí, no había una ley, pero era el mismo enclave el que prohibía eso, era el Estado entonces. Es que hay un rasgo clave, que es que los hijos de migrantes, porque llegaron los primeros migrantes a finales del siglo XIX, caribeños, 1870 empezaron a venir, y luego se quedaron acá, tuvieron hijos. Esos hijos no tenían nacionalidad y no tenían papeles. También le dieron los papeles hasta el 49.
¿Mm? Entonces, para venir a San José, si vos obviamente no eres nacional, te devolvían. Y eso funcionó como una barrera cultural. Pero vamos allá, ¿por qué le llamamos el Atlántico? Al Caribe, ¿por qué le llamamos el Atlántico? O sea, ahí hay toda una construcción cultural que siempre vio al Caribe como una amenaza, no solo en Costa Rica, en Nicaragua también, ¿verdad? Y en el resto de Centroamérica, porque durante la colonia también fue una amenaza. ¿A dónde estaban los británicos? ¿A dónde estaban los misquitos? ¿A dónde estaban los pueblos amenazantes? Ustedes ven Juego de Tronos, ¿vieron? Sí, sí. Okay. El muro, ese era el muro. Ahí detrás de eso estaban los salvajes y los muertos, ¿verdad? Básicamente. Y lo que yo, obviamente, a Costa Rica nunca se le ocurrió tocar la bananera. No hizo lo que hizo Jacobo Arbenz, ¿verdad? En el 52, 53. Atreverse a tocar los intereses de la bananera, tierras baldías de la bananera. Pero digamos, lo que sí hizo fue permitir el desarrollo de la actividad. Y eso fue acordado. Una política de Estado la que se desarrolló. Ese enclave no se hubiera podido desarrollar si no hubiera habido de esa manera, si no hubiera habido un beneplácito de Costa Rica para que llegara esa migración. Y la otra es, efectivamente, lo que yo discuto es que en los 90 hay un proceso de transformación de las dinámicas laborales. Y efectivamente, yo no creo que los ticos son más vagos. Me parece que no es esa la racionalidad que hay detrás del abandono del trabajo agrícola por parte de fuerza de trabajo costarricense. Si vos tenés calificación, porque el sistema educativo te ha permitido tener educación y podés trabajar en una actividad de menos esfuerzo físico y mejor pagado, ¿qué es lo que haces? Que además te gusta más porque vas a trabajar para lo que te formaste. Ese desplazamiento de la fuerza de trabajo generó un hueco. Ese hueco es el que fue ocupado por la migración. Tan es así que en realidad hay muy poca competencia entre la fuerza de trabajo local y la fuerza de trabajo migrante. No es como en otros países donde la migración podía tener un impacto en la ocupación de fuerza de trabajo local. Aquí no. Lo mismo voy a mencionar otro elemento que está en esa dinámica migratoria: las mujeres nicaragüenses, que vinieron miles del 90 para acá a trabajar como trabajadoras domésticas. ¿Qué permitió eso? Que las mujeres ticas pudieran salir al mercado laboral a completar el ingreso en un contexto de ajuste estructural en el que los ingresos estaban deprimidos. Entonces, una construcción, todos los trabajos más fuertes, y que efectivamente la fuerza de trabajo calificada costarricense no quería desarrollar, pues se dio la coincidencia que en Nicaragua vino la desmovilización del ejército, la reducción del ejército, la desmovilización de la contra, la reducción de empresas públicas, porque Frente Sandinista durante la revolución había creado una gran cantidad de empresas públicas, y eso generó un excedente de fuerza de trabajo desempleada en Nicaragua, que migró a donde conocía. ¿Y a dónde conocía? Porque en los 80 habían venido muchos de ellos. Regresaron a Costa Rica, que además queda a la vuelta de la esquina. Y eso fue lo que permitió generar esta nueva dinámica de inserción de fuerza de trabajo migrante no calificada u ocupada en actividades que no requerían mayor calificación de esta población. Y hay una complementariedad casual, contingente. Eso no fue planificado. Podría haber pasado yo creo que ahora vamos a tener mayor fricción, porque está viniendo migración venezolana, migración nicaragüense, en un contexto de contracción económica. Eso a mí me preocupa. Yo lo veo con suma preocupación, el potencial que eso podría tener de generación de aumento de actividad delictiva, porque la gente tiene que sobrevivir, y también de reacción xenofóbica. Ya ven que vean el caso, el otro policía
que asesinaron hace poco, la primera reacción fue creer que los había matado algún nicaragüense, y resultó que fue alguien de la misma, de ellos. Conceptualmente, hay que ir más allá del tratamiento de la migración como un producto objeto. Ahí yo me estoy peleando con los que ven solo datos estadísticos, digamos, en la migración, y por tanto debemos ir más allá de la descripción, de tener datos y datos y datos y de contabilizar datos y pasar a intentar comprender y explicar cómo es que se produce la dinámica migratoria, por qué se produce la dinámica migratoria social y territorial o espacialmente. Es decir, tenemos que trabajar en el qué, pero también en el por qué. Y ahí la comprensión de la globalización, es fundamental. El proceso de globalización crea espacios desiguales, premia espacios, digamos, conecta espacios con las dinámicas globales y también margina otros espacios, generando desigualdad y falta de cohesión, y eso estimula la migración. Centroamérica es un buen ejemplo de eso. O sea, nosotros hicimos de la migración de Centroamérica una plataforma de exclusión de población. Y eso no ha cesado en los últimos 30 años, todo lo contrario. Llegó la paz en los finales de los 80, inicios de los 90, y nunca ha habido tanta salida de población centroamericana como después de llegar a los acuerdos de paz. Y ahora estamos, 30 años después, nuevamente en una dinámica de mucha conflictividad, de formas distintas de violencia, que lo vamos a ver ahora más adelante. Esta distribución territorial de funciones crea configuraciones y dinámicas socioterritoriales que no pueden ser comprendidas en términos nacionales. Eso es lo que Peter Taylor llama la trampa territorial. Básicamente, que en las ciencias sociales tendemos a ver los procesos como si sucedieran solo en el Estado Nacional. Las estadísticas, los análisis, y en el momento en que la dinámica cruza la frontera, nos desconectamos de esa parte. Y el análisis que se viene desarrollando a partir de la irrupción de toda la visión del transnacionalismo como enfoque de análisis, te indica que hay muchos procesos que no pueden ser comprendidos dentro del compartimento que se imagina que es el Estado Nacional. Se crean nuevas regiones, dinámicas laborales, por ejemplo, la conectividad que hay entre la región sur de Nicaragua y la región norte de Costa Rica es de gran intensidad, y así en varias partes de Centroamérica, ¿no? En Nicaragua se empezó a producir naranja, en el otro lado de los chiles, y Costa Rica pasó a ser un espacio de procesamiento de la naranja. O sea, aquí se producía el jugo, en Nicaragua se producía la naranja. La finca era la misma. Son los mismos dueños. Es más, durante mucho tiempo, antes de que se estableciera ahí en Tablilla el puesto fronterizo ya en forma, la llave del portón fronterizo lo tenía un ingeniero de Ticofruto. Él era el que abría el portón ahí para que pasaran vehículos cuando era necesario. Ese era el nivel de intensidad. ¿Y por qué funcionaba así? Porque obviamente a esta empresa le interesaba aprovechar los salarios más bajos del lado Nica y la actividad de mayor valor agregado del lado Tico, donde había mayor calificación de la fuerza de trabajo para llevar a cabo esa. Eso multiplíquenlo a escala global. O sea, eso se está dando a escala global. En ese tanto se transforman en espacios y grupos transnacionales. Y una premisa central de la que parto es que todo modo de desarrollo implica siempre algún nivel de movilidad humana. Las dinámicas migratorias no son producidas en un vacío físico. Las personas migrantes salen de lugares específicos y van hacia destinos específicos. Y ahí esa afirmación me lleva a cuestionar la visión del señor que te habló vos, que te contó su experiencia. En realidad,
obviamente sí hay hay un primer viaje migratorio que es de prueba, cuando arranca la dinámica migratoria. Pero a partir de una primera dinámica que logra tener un resultado exitoso, la migración empieza a funcionar con una dinámica que es de redes. Y con eso quiero decir que hay conexión entre quien está al otro lado y conexión quien está de este lado. Y si tiene que haber más migración, esa migración no es desinformada. Esa migración sabe a dónde va, con quién tiene que contactar, si hay posibilidad de trabajo. La gente no sale al tarantantán. O sea, ¿qué significa mirar? Mirar significa, y no salen generalmente tampoco los más pobres, los pobres extremos, porque la migración, aun si es estacional, te implica un ahorro de al menos 2 meses para poder sobrevivir antes de que te paguen tu primer salario, más el viaje, que normalmente se hace en condiciones muy precarias. Estoy pensando en la migración centroamericana. Esa migración entonces no es casual, no es tampoco hay un joven que quiere ir a experimentar, por supuesto que uno que otro se colará, pero es una apuesta familiar porque es parte de una estrategia de supervivencia. Y estas migraciones de miles ahora, Sí. entra en lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que alguien me explicaba, un hondureño me explicaba que hubo una situación particular en una región de alta migración donde hubo una contracción de la economía mayor, en parte por un error de política económica del gobierno, que hizo que, en parte como reacción y como malestar, empezaran a hablar de la posibilidad de hacer el viaje en caravana. Pero esa migración, o sea, 7.000 no es nada para la migración que tiene diariamente Centroamérica hacia Estados Unidos. O sea, esos son los que se ven. Y es muy impactante porque se ve la procesión ahí y la gente con los niños, etc. Pero eso es, por goteo pasa todos los días. Bueno, vuelvo al tema de que son gente que no se está yendo sin información, es una apuesta familiar. Y puedo decirles que uno puede encontrar comportamientos diferenciados, dependiendo de si son hombres o si son mujeres. Las mujeres no se van fácilmente porque si tienen familia, y muchas de ellas migran para mantener a su familia, tienen que tener garantizada que el cuidado de los niños y niñas, de sus hijos, queden a cargo no del padre, sino de la abuela, la hermana o una mujer. Digamos, eso está bastante estudiado. Y eso también ha traído consecuencias como la migración infantil que vimos en 2014, a la que se le prestó gran atención a la prensa, pero que tenía mucho tiempo de estar pasando. Digamos, los niños que se van detrás de la madre o de los papás, y la abuela, ya cuando los niños crecen, no logran manejarlos, ¿verdad? Eso también explica con anterioridad el fenómeno de las maras. Las maras son producto de los niños que no lograron insertarse en Estados Unidos, se regresan a su país de origen, donde tampoco tienen oportunidades, y la paradoja es que encuentran en la organización delictiva más solidaridad y más cohesión que en la sociedad que los expulsó y la sociedad que los recibió, y aprenden a sobrevivir de esa manera, ¿verdad? Con los códigos que se desarrollaron, etc. Esto lo voy a pasar, pero bueno, ahí lo que estoy diciendo es que el espacio no solo se refiere a las características físicas, sino también a las estructuras de oportunidades y obstáculos que contiene ese espacio. O sea, las oportunidades no están distribuidas democráticamente, para decirlo de alguna manera, en los espacios sociales en los que vivimos. Así como las relaciones sociales, las imágenes subjetivas, los valores,
tradiciones y sentidos que los lugares representan para potenciar emigrantes, para quienes emigraron, para sus familias y sus comunidades. Es un espacio simbólico también el que se configura. Hay un documental muy bueno que se llama Desde el Barro al Sur, que es sobre la migración nicaragüense a Costa Rica, varios casos, y presentan todo el circuito, ¿verdad? Y es muy interesante porque en general los migrantes sufren la migración. El migrante que sale no por oportunidad, sino por obligación, sufre la migración. Yo entrevisté a mucha gente que migraba de allá, de Nicaragua para acá. Habían los chicos más jóvenes que migraban de zona rural a zona rural, tenían un cambio en la dinámica cotidiana, porque la ruralidad tica es mucho más desarrollada que la ruralidad nicaragüense. En la ruralidad nicaragüense, a donde yo estuve haciendo el trabajo de campo, no había electricidad. Se podía acceder por vehículo a esas comunidades solo 6 meses del año. Durante la época lluviosa no había posibilidad de entrar en vehículo, había que entrar en bestia, como le llaman ellos a los caballos, a los burros o las mulas. Y en esa comunidad pasó un fenómeno muy interesante, que es que la dinámica migratoria, San José de Pires, se llama esa comunidad en Condega, en el norte de Nicaragua. Esa migración venía a Taboga, se lo juro que no la busqué. Escogí la comunidad al azar y ahí había, y en la época de zafra en Guanacaste, digo, la finca Taboga es la finca, es el ingenio de Arias, Oscar Arias, ¿no? Entonces yo me topé ese ingenio, la gente que venía a trabajar. El 90% de los hombres de esa comunidad venían a la zafra. Pasaban entre 4 y 6 meses acá. Los chicos sí venían en plan fiesta, ¿verdad? Y regresaban jugando a ticos. Habían estado 4 meses aquí y cambiaban el acento, hablaban con la R y la S, y venían vestidos de raperos, porque era la época sí había un cambio cultural. Y digamos, el que no salía era un luce, era un perdedor en los códigos que ellos fueron armando. Se casaban antes de irse, a los 17, 18 años, pero típico de una parte de la ruralidad nicaragüense. Pero ahí entonces la migración era una ventana de oportunidad, me parecía como una oportunidad para capturar ingresos que no tenían en la ruralidad, en la dinámica rural nicaragüense, para meterse con prostitutas, para tener actividad nocturna con fiesta, me imagino que automóvil, cantina, todo eso no existía en la ruralidad que yo observé. Y luego también para permitirles regresar como exitosos, digamos, viajeros exitosos. Pero esa era una situación muy focalizada en ese grupo de hombres jóvenes. Las mujeres y los adultos, sobre todo, Ana, porque después viene el relato de los abusos, la gente que la hacen trabajar 2 meses y no le pagan el salario y le echan a la policía migratoria. Me encontré gente que le habían hecho 5 o 6 veces eso en un mismo viaje, que lo deportaban para no pagar, etc. Es muy fuerte esa parte. Hay una dimensión que es de causalidad multidimensional en la configuración del espacio migratorio. Hay mecanismos que articulan al país receptor con el país emisor. O sea, ¿por qué los centroamericanos viajan a Estados Unidos? ¿Por qué los caribeños también? No así, obviamente hay migraciones diversas y no es un único destino, pero cuando uno ve la tendencia, evidentemente hay un vínculo muy fuerte entre Estados Unidos y la región centroamericana en términos de atracción de migración. Y Saskia Sassen hace esta reflexión para explicar ese vínculo básicamente con la potencia colonizadora.
supongo yo que eso es lo que le pasa a los europeos con los inmigrantes africanos. Los turcos a Alemania, los africanos etc. ¿Quiénes llegaban a Inglaterra? Al Reino Unido. Bueno, de hecho a mí me tocó estudiar a 10 minutos de Leicester, y Leicester era la ciudad de mayor diversidad étnica de Inglaterra, es la ciudad de mayor diversidad, la que tiene menos actos raciales, ¿verdad? Estaban primero los pakistaníes que llegaron con convenios laborales en los 50, los indios, otros países, por ejemplo Singapur, Bangladeshis, y luego los caribeños, que tienen sus propias celebraciones, sus actividades festivas, el Día de la Reina, hacen un carnaval caribeño en el Queen's Park, ahí en la ciudad, etc. Entonces, ¿por qué? Porque el Commonwealth permitía esa relación con la colonia, con la metrópoli, ¿verdad? Entonces ella dice, las acciones geopolíticas, esa es una de las variables, las acciones geopolíticas y la creación de vínculos coloniales o neocoloniales, apoyo a gobiernos autoritarios porque responden a intereses geopolíticos. Eso es Centroamérica, eso es todo el Caribe en realidad, ¿verdad? Toda la primera parte del siglo XX estuvimos plagados de dictaduras apoyadas por Estados Unidos porque era importante la seguridad sobre cualquier otra cosa, ¿no? Luego vienen los vínculos económicos como los PAES, los TLCs, formas diversas de maquila y de outsourcing. México lo ha sufrido como ningún otro país eso. Y luego los programas de reclutamiento de trabajadores. Con México se existió el programa Braceros en los 50, 40 y 50. De ahí surgieron los chicanos. Los chicanos eran mexicanos que no hablaban español porque eran hijos de migrantes que para que los hijos no pasaran el sufrimiento que ellos pasaron, no les enseñaron a cambiar a sus hijos. Pero bueno, eso va generando vínculos, obviamente, va generando redes que después estimulan las dinámicas migratorias, ya sean temporales o permanentes. Mucha gente que vos hablas, que uno habla con gente que migró, está esperando. Yo tengo familiares. Un primo mío trabajó mucho tiempo como médico, apenas pudo se fue a Nicaragua. Después no hallaba qué hacer en Nicaragua porque se va por una idea nostálgica de regresar al país de origen y resulta que todos sus vínculos están en Estados Unidos. Entonces ya a los 6 meses estaba aburrido y no sabía qué hacer. Se deprimió y se tuvo que volver a ir. O sea, también esas cosas pasan. Esos mecanismos que señala Saskia Sassen son complementados por algunos otros, como por ejemplo la importancia de las relaciones históricas y culturales entre el país receptor y el emisor. Pienso en el deporte, el béisbol. A donde hubo intervención norteamericana se desarrolló el béisbol, y el béisbol es una fuente permanente de flujo y de vínculos simbólicos entre Estados Unidos y estos países, ¿no? Y es un orgullo nacional que como Keylor con el Real Madrid, digamos. Bueno, Denis Martínez en los Orioles, ¿verdad? Héroe nacional. Pienso en mundo. Los eventos ecológicos también juegan su papel. Cada vez más la migración empieza a ser migración ambiental. El cambio climático está cambiando en Centroamérica dramáticamente las condiciones de producción en el mundo rural. Por ejemplo, el Niño que acaba de pasar impactó muy fuertemente en el Pacífico nicaragüense, y eso contribuye también, más la crisis económica, más la crisis política, a generar una presión expulsora de personas, ¿no? Y esto va para más. Y bueno, obviamente las crisis políticas y económicas. Venezuela y Nicaragua en la actualidad son un claro ejemplo de este tipo de... Venezuela ha expulsado más de 1 millón de personas en 3 años, y Nicaragua, en la última contabilidad que conocí hace cerca de un mes,
ya iban por cerca de 60.000 personas solicitando refugio. Obviamente dentro de ese sector hay gente que ya vive aquí que está aprovechando la situación para regularizarse. Pero también es cierto que hay mucha gente que está llegando que no está pidiendo regularización, que no está pidiendo refugio, porque además ya se sabe que no van a dar refugio. Entonces eso incentiva la irregularidad. Digamos aquí en Venezuela se ha hablado mucho, ¿verdad?, de que las cifras mienten si es del gobierno venezolano, que si hablan los otros gobiernos hacia Colombia, ¿verdad?, que todos están dando una verdad a medias, ¿verdad?, que están mintiendo con el flujo migratorio. Entonces, Aquí hay 30.000, solo aquí, imagínate. Y eso es año y medio para acá. Yo lo que te dije, las cifras que yo vi no son de Estado, son de ACNUR. ¿Okay? Y bueno, porque están trabajando en el tema de la gestión humanitaria de la crisis. Ahora, vos podés entrar a discutir las causas de la crisis, pero en estos días, la semana pasada, el Banco Central de Venezuela hizo dio, después de 4 años de no dar estadísticas, dio estadísticas sobre el PIB, y en los últimos 3 años el PIB venezolano se ha reducido en un 50%. Eso es demencial. O sea, entonces ya yo creo que la gente que está saliendo ya no le interesa el pleito, sino simplemente está viendo cómo sobrevivir. Si tenemos una hiperinflación de más de 1 millón al año, o sea, imagínate, o sea, vos entras al súper y lo que viste que valía cuando salís vale no sé cuántas veces más, diariamente, esa dinámica. Se parece un poco a la Argentina de finales de los 80, inicios de los 90. Los espacios geográficos que configuran los procesos transnacionales contienen flujos, redes de capitales, bienes, ideas y gentes que vinculan a las sociedades emisoras y receptoras. Estos flujos son asimétricos y reproducen un desarrollo desigual en términos históricos geográficos. De aquí me interesa decir que al final se estructuran distintos tipos de redes, desde la de la solidaridad, que pasa por los vínculos familiares, o vínculos comunitarios, o vínculos de gente que se conoce, hasta redes que funcionan con una lógica estrictamente mercantil, comercial. O sea, usted necesita un trabajo, usted me paga a mí, yo la coloco, durante 2 meses me paga tanto, y yo le consigo el trabajo, y usted tiene el contrato incluso antes de venir, hasta las redes, porque las redes no son positivas ni buenas en sí mismas, ¿verdad? También están las redes de trata, que funcionan con engaño, que funcionan con abuso, con violencia, y con violación de los derechos humanos, ¿verdad? Ahí se estructuran alrededor de la dinámica migratoria distintos tipos de redes. Y bueno, bajando más ya al tema migratorio en Centroamérica, este fue un esquema que desarrollé como parte del proceso, tratando de entender las tendencias de la ciudad, las tendencias principales de la migración en Centroamérica. Eso lo publiqué en un artículo en la revista Reflexiones, que se llama Apuntes sobre las tendencias migratorias en América Central. Y básicamente lo que yo encontré analizando los datos es que entre 1900 y 1950, si bien es cierto, había algún nivel de migración intrarregional, desplazamientos entre los países de la región, muy poco hacia afuera de la región, también es cierto que la mayor parte de los flujos migratorios eran internos. Y hay que ubicarse en el momento: poca población, grandes espacios no ocupados activamente por la economía local. Piensen en Costa Rica, la mayor parte de la población concentrada en el área metropolitana, el Valle Central que se llamaba, y apenas empezando algunos inicios de migraciones producto de procesos de colonización forzada o espontánea, dirigida o espontánea, hacia la zona sur, hacia la zona norte, hacia el Caribe, pero
muy, muy pequeñas, digamos. Entonces, eso es un fenómeno que se reprodujo prácticamente en toda América Central. Luego se abre un segundo periodo en la que ya empieza a haber no solo desplazamientos internos de población, sino también de migración intrarregional. Y ahí empieza a aparecer ya la violencia en la región centroamericana como un factor que empieza a provocar desplazamientos masivos. Guatemala, con el caso de la represión de la población indígena, Nicaragua con el tema del surgimiento de las guerrillas, y de la guerrilla, perdón, del Frente Sandinista, y también del recrudecimiento de la represión, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Y eso, bueno, de hecho hubo un flujo de migración política durante toda la época de la dictadura somocista hacia el país, ¿verdad? Y que se acrecentó conforme la represión fue aumentando en Nicaragua. Daniel Ortega estuvo aquí por años, Humberto Ortega, y una buena parte de lo que fue la dirigencia revolucionaria después, y de los fundadores del Frente Sandinista, para hablar de ese caso. Y luego, ya a partir de 1980 al 2002, que era la época que analicé en ese momento, se termina de diversificar y aparece la migración extrarregional como una migración muy fuerte a Estados Unidos fundamentalmente, en menor medida en México, sobre todo el norte de Centroamérica hacia México, pero con mucha fuerza la migración hacia los Estados Unidos. Y ahí tienen ustedes un mapa que nos da una idea de los distintos flujos, pero si ustedes ven, la mayor parte de los flujos van hacia el norte. Aunque hay migración intrarregional interesante. Por ejemplo, Belice es una expulsora de su población nacional hacia Estados Unidos, y recibe migración de Guatemala y de Honduras, y de Honduras y de Guatemala en un porcentaje tal que ya la inmigración es mayor que la población nacional, ¿verdad? Ahora, hay que recordar la disputa histórica entre Guatemala y Belice, ¿verdad? Y bueno, el otro dato interesante es que, aparte de esa experiencia, que es una escala mucho más pequeña, porque Belice es relativamente poco poblada, tiene menos de 1 millón de personas. Unos 400.000 personas. Exacto, como medio millón por ahí, sí. Un caso interesante es Costa Rica, que aparece como un país más bien de inmigración más que de emigración. Es un país receptor y atractor de migración. Bueno, este mapita es del 2000. ¿Qué pasó en Centroamérica? Y voy a hacer un recuento muy rápido. Desde la década del 80, el estilo de desarrollo, digamos, ha sido un resultado de la hegemonía de fuerzas económicas, sociales, políticas, que han impulsado una lógica neoliberal, para mí una lógica excluyente, ¿verdad? Que básicamente se refleja en políticas de liberalización comercial, de privatización y aperturas, de una economía orientada hacia las exportaciones, que desafortunadamente, por la forma en que se ha llevado a cabo en Centroamérica, en general esa transformación y esa orientación se ha hecho en detrimento de la producción para los mercados locales, que normalmente es desarrollada por pequeños productores, por productores campesinos o por productores indígenas. Entonces, eso genera pobreza, genera exclusión y también potencia la migración, ¿verdad? Crea condiciones para la migración. Como resultado de eso, Centroamérica vive un proceso de transnacionalización muy intenso, no solo de las dinámicas migratorias, también por la actividad económica, ¿verdad? Ese nuevo modelo de acumulación transnacional incluye el surgimiento de nuevas actividades, como por ejemplo
producción de maquiladoras y zonas francas. En el caso nuestro, Costa Rica se inserta de una forma distinta en los circuitos de producción, porque en general todavía algunos países de Centroamérica, sobre todo Honduras, sigue teniendo maquila de ropa. De hecho es el mayor productor del mundo de camisas de ese tipo, o de ese, 1 millón de camisas al año, al mes, perdón, produce, mensuales, sí. Tiene un gran desarrollo textil, y vean la paradoja. Honduras puede producir algodón, pero no desarrolla la actividad algodonera. O sea, funciona como enclave, ¿no? Y uno de los rasgos de la economía enclave es que no tracciona ni encadena a sectores locales. Es el problema que tenemos acá también. Tenemos un sector muy exitoso, vinculado a la economía global y a los circuitos globales de producción y comercialización, pero hay poco encadenamiento. O sea, lo que deja esa industria son los salarios de la gente que contrata, ¿verdad? Y hay relativamente poco nivel de encadenamiento con la actividad local. También se han desarrollado servicios de carácter transnacional, sobre todo piensen en toda la actividad turística y la actividad de servicios financieros, la penetración de la región por el Banco Internacional, que se da sobre todo del 2000 para acá. Enclaves de agricultura para exportación tradicional y no tradicional, ha habido una gran diversificación de la oferta de productos agrícolas para exportación, y aparece también como un rasgo constitutivo de este modelo transnacional la expulsión de población. La migración de esa manera, yo creo que hay que dejar abierta esa puerta porque está muy caliente. Imagínense lo que significa para las élites, lo que ha significado para las élites la migración. La migración es una válvula de escape en un doble sentido. Primero, ¿qué pasaría si esos 4 millones de habitantes estuvieran en la región, presionando por trabajo, servicios públicos, etcétera? Posiblemente esa salida, si no se hubiera dado, generaría mayor tensión y conflictividad social. Pero además de eso, mandan remesas, contribuyen a la balanza de pagos, generan posibilidad de que receptores de remesas puedan consumir, generan consumo y por tanto contribuyen a la actividad económica del país. Entonces, digamos, deliberado o no, ahorita ya eso es irrelevante. Lo cierto es que no hay un desestímulo para la migración. O sea, no hay una idea ni siquiera cercana de tratar de pensar un modelo que tiene estos rasgos. O sea que para funcionar necesita que haya un flujo de salida permanente de su población. Y en mi lógica, no hay forma que se desarrolle en un país si una parte tan importante de su población, que además hay quienes hablan de la migración como un proceso de selección, por lo que no se les... Sí. Por lo que les decía ahora, hay un proceso de selección. Quien se va a trabajar afuera tiene ciertas características que no siempre tienen quien se queda adentro, digamos, sin pretender idealizar, pero digamos, tenés que tener ciertos recursos y capacidades para sobrevivir en un entorno que muchas veces es hostil. ¿Qué decía aquí? Bueno, sí, decía hacia dónde, la migración hacia Estados Unidos, también en Nicaragua, en El Salvador y Costa Rica. Ha habido también ahora migración a Panamá por el trabajo de ampliación del canal. Costa Rica no es que no tenga, lo que pasa es que no tienen, hay cerca de más de 200.000 personas costarricenses en Estados Unidos, generan $300 millones de remesas más o menos. No es una cifra despreciable, pero en relación al PIB no tiene el peso que tiene los miles que mandan los migrantes salvadoreños, nicaragüenses o guatemaltecos, que como les dije puede representar más del 10% del PIB en algunos casos. En el caso salvadoreño ha representado hasta el 20%. En esa línea se apostó
por crecimiento económico, por atracción de inversiones, la atracción de inversiones como el motor del desarrollo, incrementando las exportaciones, generando, eso iba a generar un superávit. Esta es la lógica con la que se vendió el modelo, ¿no? Iba a haber un superávit comercial, chorreo de riqueza, más y mejores empleos, gracias a la inversión extranjera y al crecimiento económico. Y la apuesta es que eso iba a generar una reducción de la migración. Obviamente esa promesa no se cumplió. El crecimiento ha sido irregular, moderado. Ustedes ven, Costa Rica ha tenido en este periodo un crecimiento cercano al 4%, la región un 3.6%. La desigualdad social sigue siendo un problema central de la región centroamericana, que es distinto al tema de la pobreza. El tema de la desigualdad es que rompe el tejido social y debilita la cohesión. Y eso te genera situaciones que favorecen, por ejemplo, patrones de comportamiento violentos, violencia social, conflictividad y también la emigración. Centroamérica es una región extremadamente violenta. Es uno de los factores que también explica no solo la falta de oportunidades económicas, el nivel de violencia, la cantidad de muertos al año por actos violentos en países como Honduras, en segundo lugar El Salvador y Guatemala, son propios de países que están en guerra. Entonces, la reflexión que en un día de estos yo hacía cuando pensaba en el año pasado, que estaba recién empezando lo de Nicaragua, es ¿qué pasó en estos 30 años? O sea, ¿qué no hicimos en Centroamérica que 30 años después estamos con una guerra que no es ideológica, pero es una guerra social tan violenta como la guerra de los 70 y 80? Cuidado que más violenta que esa guerra, ¿verdad? El promedio de la concentración de la riqueza en la región aumentó y pasó de un 50 a un 60% entre el 20 más rico durante el periodo de 1970 al 2000. El estado de la región incluso muestra que para el 2011 la situación era más dramática. La pobreza rural indígena es mucho mayor que la pobreza urbana. O sea, la situación de la mayor parte de la pobreza extrema se concentra en el mundo rural. Y en el mundo rural está la población indígena, está la población afrodescendiente en una buena parte, y también la población campesina. Vean que el 59.2% de los pobres mínimos residen en áreas rurales y el 40.8% en áreas urbanas. Cuando se consideran hogares pobres, los porcentajes son 56.4 y 46.6 respectivamente. El cuadro se torna más grave cuando se considera la pobreza extrema. 68.3% de la pobreza extrema reside en áreas rurales, 66.1% de los hogares en esa situación. Bueno, estos datos sobre crecimiento, básicamente lo que les decía, lo que ha habido es un crecimiento relativamente moderado. El modelo prometió, ustedes recuerdan el debate que tuvimos en el PLC, que íbamos a tener, los que tienen motos podían pasar por su Hyundai para hacer Uber, los que tienen Hyundai podían ir a recoger sus BMs. No, lo estoy diciendo obviamente sarcásticamente, pero así se dijo. Y todavía tengo el videito ahí guardado para la historia. Entonces, en realidad esa fue la promesa de este proceso. La promesa era: va a haber mucho crecimiento, y ese crecimiento en algún momento va a esparcirse, y eso va a mejorar las condiciones de vida y reducir la migración. Ya lo dije, no sé. Estos son datos más actuales de pobreza extrema, pobreza general y pobreza extrema. En Guatemala 40.38 y pobreza extrema 13.3. Honduras 68.2. ¿Entienden el nivel de violencia? Honduras es impresionante, el nivel de violencia de Honduras. Y no tuvo guerra. Pero la violencia tiene una gran legitimidad en la resolución de las diferencias, desde los conflictos personales
hasta los conflictos políticos. Y me pareció, para graficar la desigualdad, el otro extremo, del que no se habla. Centroamérica como una región donde hay muchos millonarios, ¿no? Y lo paradójico es que este tema es un tema que es invisible, solo hablamos de los pobres. Eso sí son, y eso no aparece en la forma de la reforma fiscal, dicho sea de paso, en ninguna parte de Centroamérica. O sea, eso no está en la foto. Guatemala tiene 260 que acumulan 30.000 millones, Honduras 225, Nicaragua 210. La idea de países pobres te hace creer que no hay nadie que acumule. No. Si hay acumulación, y por eso hay pobreza, ¿no? El Salvador 160 con 21.000 millones, Panamá 120, 17.000 y Costa Rica, por eso pasan haciendo bullying a los pobres empresarios tipo porque aquí son menos. Porque son los pobres. Son una mentira, sí, claro. Son los pobres de la región, los ricos ticos. Violencia, número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Costa Rica ha ido subiendo, esos llegan hasta 2012, ha habido momentos en el que hemos estado en 12, y aquí lo interesante es la diferencia entre la cantidad de muertos por 100.000 y la percepción. Digamos, aquí lo que es impresionante es que la gente siente que el país ya va de... ya lo perdimos, ¿verdad? Compárenlo con un país como El Salvador, 36.4, 51.7, 41.5. Guatemala, 35.1, 46.1, 34.6. Honduras, 61.4, 60.8, 91. Vean esos datos. Nicaragua, 11.9, 13, 11.3. Panamá, 10.4, 18.4 y 17.2. Buena parte de los estudios evidencian que la migración del Triángulo Norte tiene que ver con esto. Ya no es solo migración económica. En realidad, bueno, encontré esa imagen, tíralo a Nicaragua, pero lo que quiero decir es que también está toda Centroamérica. En los índices de corrupción resulta que somos de las regiones con mayores niveles de percepción de corrupción del planeta. No es un tema menor porque la migración también tiene que ver con horizonte. ¿Qué horizonte tiene la gente? ¿Qué horizonte tiene la gente joven? Yo conozco encuestas que se hicieron en distintos países donde se les pregunta si usted pudiera se iría a vivir a Estados Unidos. En el caso de Nicaragua, 2/3 partes de la gente joven decía que se quería ir del país. Y eso tiene que ver con horizonte de esperanza, digamos, ¿verdad? Entonces, la corrupción mina, golpea el horizonte de esperanza. No es un tema menor. Quiero avanzar a un poco de imágenes. Este es el famoso, la bestia, ¿verdad? Ya no está funcionando, pero sí era impresionante. Las dinámicas migratorias, aquí hay datos sobre cómo ha ido aumentando la migración hacia Estados Unidos. Yo les puedo pasar después la presentación para... Tengo una llave, sí. Ok, perfecto. De una vez. Vean esto. Razones para un estudio de El Salvador. Crimen y violencia 28%, falta de oportunidades económicas 47%, oportunidad de trabajo, que lo pegaría con aquello, planificación familiar, otras razones. Lo económico es lo que más pesa, pero vean la importancia de la violencia como un factor para explicar la migración. Una imagen de la caravana, migración infantil, el drama que provoca esta realidad de la región que no... Estos son migrantes nicaragüenses protestando aquí
contra el gobierno de Nicaragua, refugiados.